Buenas tardes para los que ya pudieron entrar. Por favor, pongan su asistencia. En un momento comenzamos. Bueno, vamos a considerar que ya estamos todos. Vamos a comenzar con la sesión. En este caso vamos a analizar hoy en la sesión número 22, del día 26 de mayo, el tema de Vicente Fox Quesada, que se convierte en un presidente que en automático va a pasar a la historia porque es el primer presidente que logra derrocar la dictadura del PRI. Por más de 70 años había gobernado solamente un partido, no se había permitido la alternancia. Lo hemos mencionado en diferentes momentos, pero valga la explicación en este momento para entender que es algo muy negativo el hecho de que no haya alternancia en algún país, es decir, que no intercambien fuerzas políticas el poder, porque se presta a la generación de un nido de corrupción. Conforme pasan los sexenios y los años, se van haciendo estos tejidos de corrupción y no permiten el tránsito hacia el desarrollo por parte de los países. En cambio, donde hay alternancia, pues el partido que llega hace una revisión exhaustiva en todos los aspectos relacionados con política, economía, gestión, el endeudamiento, la obra pública que se supone que hizo el gobierno anterior, y hay una mayor vigilancia y hasta una persecución en aquellos casos de corrupción cuando hay un cambio de partido, es decir, alternancia. El problema es cuando no hay alternancia. Al no haber alternancia, no hay vigilancia. Les tocó ya a ustedes la persecución en contra del gobierno del priista Javier Duarte. Siempre había gobernado el PRI en el caso de Veracruz y por primera vez pierde el poder con el PAN. Llega Yunes a la gubernatura y hay una revisión exhaustiva respecto a las cuentas públicas. Qué tipo de obras se supone que se estaban haciendo y verificar si se hicieron o no. Es decir, el hecho de que haya un cambio de partidos permite una mayor vigilancia y es el problema que tuvo el PRI, que solamente estuvo solo en el gobierno y esto generó, permitió o contribuyó a esta creación de la corrupción a grados muy evidentes, ¿no? Y es por esta razón que el gobierno de Vicente Fox
pues sí tiene una característica muy importante, que fue el primer gobierno que pudo derrocar a la dictadura del PRI. A lo largo de la historia de nuestro país siempre ha gobernado el PRI, a excepción de 3 momentos, ¿no? Las 2 veces que ganó el PAN, con Vicente Fox, con Felipe Calderón Hinojosa, en el siguiente sexenio después de Fox, hubo cierta continuidad en la política pública. Después reaparece el PRI con Enrique Peña Nieto y se cortan esos 12 años de proyecto que se había manejado con el PAN. Empieza la construcción de la edificación de un nuevo modelo estratégico para sacar al país adelante. Termina perdiendo en el 2018 el PRI nuevamente y por primera vez gobierna Morena. Y otra vez empezar de cero, hacer un corte en todo, ¿no? Ya a ustedes les ha tocado esta nueva gestión política que incluso se desaparecen organismos, se les hace ajustes a los organismos que ya existían, se les cambia de nombre, muchos programas son desechados, proyectos macroeconómicos, como por ejemplo lo del aeropuerto en Texcoco, son totalmente, se le echa una reversa con toda la pérdida de miles de millones que implica, porque así es la política mexicana, cada vez que hay un nuevo sexenio, sobre todo cuando hay cambio de partido en el poder, es destruir todo lo que había y empezar de cero, ¿no? Por eso nuestra política no crece, porque tenemos visiones a corto plazo. Los países estadistas, los que ven los beneficios a mediano y largo plazo, son los que realmente crecen, ¿no? Los que no tienen un tinte populista, donde no les surge la opinión pública porque saben que su trabajo está bien hecho y por lo tanto las políticas a mediano y largo plazo terminan funcionando. ¿Qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Voy a poner el recorrido rápido para que sepan. Bueno, primero empecé con, se quedó la plantilla en la diapositiva donde lo que vamos a hacer el día de hoy. Hubo un video rápido acerca de Clio para recuperar lo que vaya yo a explicar, las notas que van a tomar la clase y el organizador de referencia que es el que yo uso para poder que ustedes tomen nota. Además, vamos a hacer una actividad en el tiempo correspondiente aquí mismo en clase, en los últimos 2-3 minutos, sobre unas preguntas, 2 preguntas que vienen en la página 160 con un tema que se llama la dictadura perfecta. Un pequeño extracto de Vargas Llosa, donde hace una crítica respecto a la dictadura del PRI, y es lo que vamos a contestar, esas 2 preguntas ahí mismo en el libro, al final de la clase. Vamos a ver el video de Clio, que es un video cortito, y vamos a analizar el gobierno de Fox a través de estas imágenes, donde ustedes en algunos puntos tomarán nota. La sesión es la número 22. Aquí está el tema, que es Vicente Fox, gobierno del 2000 al 2006, la primera vez que gobierna un partido ajeno al PRI, y por eso también vamos a ver la alternancia en el poder y la importancia que tiene. Lo acabo de decir en la introducción. Lo que se va a hacer es esto que está aquí, que ya también lo vieron en la plantilla de actividades. Y bueno, sin más, pues vamos a comenzar. Basta decir que el tema anterior tiene que ver con el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, priista, que llega después del asesinato, como candidato a la presidencia, después del asesinato de Colosio. Utiliza el impulso de Colosio para llegar a la presidencia, se le llama efecto Colosio, y gana con un margen fácil a sus contrincantes. A partir de ahí las elecciones estarían un poco más apretadas hasta esta ocasión donde completamente arrasó Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a analizar, recordándoles el compromiso que tienen con los lineamientos de educación a distancia, que son estos que están aquí, verificar las actividades que están en la plataforma, cumplir con las actividades diarias, y aquí haciendo una aclaración, en esta semana y la que pasó, acuérdense que estamos en periodo de exámenes y por lo tanto hay tolerancia para que se suban las actividades en Drive hasta el viernes, solamente en las semanas de examen. Y sobre todo porque yo trato de acabar el contenido dentro de clase y no tanto encargarles tarea. Pero bueno, tienen esa oportunidad porque siempre hay quien pase en limpio las actividades, que adorna la libreta, que hace que sea entendible, porque a veces hay que escribir muy rápido para llevar el ritmo de la clase. Lo pueden hacer entonces hasta el viernes en la carpeta correspondiente en Drive, que estas semanas es la 21, la 22 y la 23, que es la última clase de la semana que tenemos el jueves. Ahora sí, pues sin más vamos a analizar las imágenes y con ello explicar en qué consistió las características más importantes del gobierno de Vicente Fox. Entonces, bueno, comenzando por la primera imagen, la imagen que se ve ahí,
es la llegada de Vicente Fox, el día que le entrega el poder el presidente anterior, que es Ernesto Zedillo Ponce de León, entregándole la banda presidencial y el acto protocolario para recibir el poder. Y ahí habría que aclarar cómo es que le entrega el poder el presidente priista Ernesto Zedillo. Se le considera un acto verdaderamente democrático porque las prácticas del PRI difícilmente aceptaban la derrota. De hecho, antes que aceptar la derrota, pretendían manipular las elecciones a su favor. Ocurrió muchas veces a nivel estatal y a nivel federal. Pero recuerden que en el gobierno de Zedillo hay una apertura a la democracia. Es un presidente un tanto diferente, ¿no? Un poquito, si nos gusta ser románticos, la herencia de Colosio, que pretendía democratizar al país y transitar hacia este proceso que nuestro país estaba quedando a deber. Se crea un organismo que es el IFE, hoy INE, que era el Instituto Federal Electoral en aquella época. Y por primera vez en esta elección hay este organismo y casualmente es la primera vez que pierde el PRI. Porque antes el conteo de los votos lo hacía un organismo de Estado, que era la Secretaría de Gobernación. Algo verdaderamente incongruente y que llegó hasta la modernidad y que no se reformó, no sé por qué, pero no es posible que el partido o el gobierno en turno cuente los votos cuando hay una elección, porque se supone que pues se presta que beneficies a tu candidato, al candidato del partido oficial o del partido que está gobernando. Entonces, a partir del 2000, las elecciones las organiza el IFE. Se iría perfeccionando a lo largo de los años, a tal grado que, por ejemplo, el IFE fue en años no tan lejanos, recientes, fue nombrado como una de las instituciones modelo en el mundo y se copió el modelo mexicano del IFE y luego INE para llevar a cabo elecciones en los países en vías de desarrollo, en aquellos países donde no había democracia y que estaban transitando hacia la democracia. Y si me permiten decirlo, es un buen sistema. Está acompañado de acompañamiento social. Cuando ganó Vicente Fox, a mí me tocó ser secretario de casilla, es decir, contar los votos que había en la urna, en la caja donde se depositan los votos. Además, había representantes a la hora yo de contar, lo tenía que hacer en voz alta, contando voto por voto, y había un representante de cada partido político ahí escuchando. Y en caso de alguna anomalía, algún tipo de duda, se echaba de reversa y volvíamos a empezar a contar para evitar cualquier tipo de error. Es un buen sistema, el problema es que más allá de las casillas donde hay gente trabajando, se supone que ayudando a que el proceso sea limpio y democrático, pues el problema sigue siendo en el conteo final de los votos, que es a través de un sistema computacional en donde puede ser, pues, a lo mejor modificado, hackeado y sí darle tendencia a favor de algún candidato. Eso es algo que pues, en todas partes del mundo existe. Pues, total que sí es un buen sistema, el problema es que a la mexicana lo echamos a perder con la corrupción, ¿no? Igual nuestro sistema jurídico no está tan mal, el sistema en general del sistema judicial no está tan mal, el problema es cuando lo volvemos a la mexicana, donde ya le metemos el ingrediente extra de la corrupción y es ahí donde se echa a perder todo aquello que en algún momento está o estuvo bien estructurado. Entonces, la primera imagen es la llegada de Vicente Fox a la presidencia. Por primera vez un partido ajeno al PRI gana el PAN, el Partido de Acción Nacional. Es el candidato oficial Vicente Fox, llega a la presidencia. Es un candidato sumamente diferente, es un candidato coloquial, es un candidato que salió a dar un informe a nivel nacional, siendo ya presidente, en botas, pero con los pantalones dentro de las botas, hasta casi la rodilla, ¿no? Un candidato que utilizaba un lenguaje coloquial como de pueblo, como de rancho, porque era justamente eso, un personaje que le permitía acercarse al pueblo y con ello lograr la simpatía. Un poco lo que dicen que es Andrés Manuel hoy en día, ¿no? Porque muchos pensamos que este Andrés Manuel es un Andrés Manuel completamente diferente a este Andrés Manuel que estoy señalando en el cursor, a este Andrés Manuel del 2006, donde era elocuente, donde tenía ideas racionales, donde tenía luz en su pensar, y pues el presidente de ahora es muy diferente a este. Algunos piensan que en realidad es un personaje, ¿no? Porque se acomoda o se amolda
a las características de su grupo de apoyo, ¿no? Que es el que lo ha llevado al poder. Pero eso es una mera especulación de los expertos en política y nosotros pues somos expertos en historia. Pero bueno, hay que mencionarlo. ¿Qué más respecto a Vicente Fox? Ya hablamos de acerca de su llegada. Lo primero que hace es, como promesa de campaña, había mencionado que iba a abrir un juicio en contra de todos aquellos que cometieron crímenes durante la llamada Guerra Sucia. ¿Se acuerdan de aquella década después del 68 con Echeverría, con López Portillo, donde hubo manifestaciones de represión absoluta? Ah, bueno, pues Vicente Fox abre una fiscalía especial, ese es el nombre, tienen que tomarlo como nota. Las primeras acciones de Vicente Fox es abrir una fiscalía especial para perseguir los delitos de la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue el asesinato por parte del Estado en contra de la oposición, que se sufrieron desde el gobierno de Echeverría hasta prácticamente la llegada de Vicente Fox, porque también acuérdense que con Ernesto Zedillo había ocurrido la masacre de Aguas Blancas y de Acteal. Entonces abre esta fiscalía especial para perseguir aquellos delitos. ¿Consigue resultados? Sí, bueno, hay algunos gobernadores que son acusados de desvío de dinero y a partir de ahí hay cierta persecución en contra de la corrupción que antes nunca había existido. Que hasta nuestros días nos llevó al gobernador anterior, ¿no? Con Duarte, con Javier Duarte. Entonces, bueno, también es un gran impulsor del empleo. Nada más que él, bueno, él cuando llega a la presidencia llega como empresario. De hecho, él había sido vicepresidente de Coca-Cola Company México y había sido muy exitosa su gestión en el grupo Coca-Cola. Catapultó a la refresquera como convirtió a México en el primer consumidor de Coca-Cola en el mundo, con su mercadotecnia, con su visión de empresario. De hecho, Vicente Fox se caracteriza por ser empresario. Por lo tanto, le da un gran impulso a la empresa, a las llamadas pymes, P-Y-M-E-S. Pymes, con S al final, que significa pequeña y mediana empresa. Y le pone el nombre, otra vez coloquial, otra vez de rancho, otra vez cerca del pueblo, de changarros. Entonces el país, para generar el empleo que no se lograba dar a través del empleo formal, a través del empleo informal, creando miles, millones de changarros. Y es ahí donde el Estado da un impulso, créditos, para que haya inversión y la gente pueda poner su venta de perfumes por catálogo. Su inversión para abrir una ferretería afuera de su casa, para poner una tiendita en donde pues sí va a generar una fuente de empleo, una autofuente de empleo, pero también va a generar impuestos. Fue la estrategia de Vicente Fox en el ámbito de lo económico, apostarle a lo pequeño, apostarle a las pequeñas pymes, pequeñas y medianas empresas, para generar empleo primero y también para generar impuestos, porque estas pagan impuestos. Entonces, la estrategia económica fue generar changarros en el lenguaje coloquial, que en otras palabras no es más que las pymes, sobre todo las pequeñas empresas. Estas empresas de corte familiar o aquellas que nada más te autoempleabas para poder llevarlas a cabo. Generación de autolavados, lavanderías, pequeños restaurantes de comidas corridas, de antojitos durante las mañanas, de antojitos durante las noches, pequeños talleres, todas aquellas empresas que cubrieran el déficit de empleo y que la gente se pudiera autoemplear, generar un negocio y además generar impuestos que al final de cuentas beneficiaban al Estado. Entonces, bueno, hasta ahí van algunas, 3 notas me parece, ¿no? También le hace una mejora al IFE, al Sistema Federal Electoral, en donde, entre otras cosas, permite que los mexicanos o connacionales que están en otros países puedan emitir su voto y luego a través de las embajadas llegar a nuestro país, sobre todo el de Estados Unidos, donde hay una buena cantidad de millones de mexicanos trabajando allá. Y Vicente Fox, en el impulso hacia el IFE, hace que también puedan emitir su voto todos aquellos mexicanos o paisanos connacionales que están en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y que puedan contribuir a las diferentes periodos de votaciones
ya sea a nivel federal, a nivel estatal, dependiendo del origen de cada uno de ellos. Entonces, bueno, eso respecto a lo del IFE. Él termina ganando, se me olvidó decirle, y ahorita hablando del IFE, con el 42% de los votantes en el 2000. Cuando llega a la presidencia, el 42% vota por él. Hasta ese momento era un porcentaje alto, porque todavía no conocíamos el alcance que podría tener AMLO, que logró incluso superar esa cifra. Por primera vez está la alternancia en el poder, las relaciones internacionales con nuestro país, cómo nos fue a nivel exterior, cómo vio el mundo a México en el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, tuvimos ahí sobre todo una relación un tanto caótica con 4 países. Primero con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, acuérdense que, y la imagen que está a la derecha, donde está George Bush, hijo, fue un poco caótica porque a Estados Unidos le tocó el atentado del 11 de septiembre en el 2001, ya en el gobierno de Vicente Fox. Y ya saben, Estados Unidos quiso blindar sus fronteras, todo era caos, un miedo ante un nuevo ataque, se amenazó los sistemas de metro, los estadios de los deportes masivos en Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos intentó blindar sus fronteras y no recibió el apoyo suficiente por parte del gobierno mexicano encabezado por Vicente Fox. De ahí empezó a haber una ruptura con el gobierno norteamericano. También nos tocó tener un distanciamiento con las naciones americanas que tenían tintes comunistas, socialistas. Tuvimos roces con Cuba. Hubo una cumbre internacional en nuestro país donde el presidente cubano, todavía Fidel Castro, vino a esta cumbre y Vicente Fox le hizo una llamada que tristemente para él se filtró en los medios de comunicación. Y en esa llamada Vicente Fox saludaba a Fidel Castro y le decía: Fidel, llegas, comes y te vas. Es la instrucción que tienes. Y esa llamada se filtró en la prensa nacional e internacional y fue todo un escándalo por el autoritarismo del presidente mexicano en contra de un presidente que pregonaba una idea política diferente a la suya y por lo tanto pues hasta cierto punto agresión diplomática en contra del presidente cubano. Y bueno, también tuvimos roces con Venezuela y con Bolivia, a ambos países también experimentando el comunismo y el socialismo. En aquel tiempo, Evo Morales, Hugo Chávez, presidentes de los respectivos países de Venezuela y de Bolivia. Hoy Venezuela es gobernada por Nicolás Maduro, pero en aquel tiempo era Hugo Chávez. Y también hubo fricciones con ellos, sobre todo por los acuerdos que tenían con el bloque contrario al bloque de México, ¿no? Que es Estados Unidos, sobre todo. Entonces, bueno, eso a nivel diplomacia. En cuanto al desarrollo económico, como los estándares que miden a los gobiernos, que es la pobreza, el Producto Interno Bruto, la relación peso-dólar, ¿cómo le fue a Vicente Fox? En el caso de la pobreza, cuando él llega a la presidencia en el 2000, el 43.7% de la población es pobre. Otra vez el dato. Cuando él llega en el 2000, la población en México es de 43.7% de pobres. Cuando él se va en el 2006, ha bajado la cantidad o el porcentaje de pobres. Ahora es de 35.6%. Es decir, le bajó unos 8 puntos porcentuales a la pobreza. Y eso es algo bueno, algo que podemos alabar del gobierno de Vicente Fox. Abatió a la pobreza en un 8%, pasó del 43.7 en el 2000 a 35.6 en el 2006 cuando él se va. En el caso de el Producto Interno Bruto, que es la forma en cómo se mide la economía, es el dinero que capta el país convertido en dólares, producto de las exportaciones, de la venta petrolera, de todo lo que se genera en el país. El crecimiento fue de 2.3% en promedio los 6 años. Hubo años donde fue más, hubo años donde fue menos. Entonces, este dato lo apuntan, 2.3 PIB, P de producto, I latina de interno, B de bruto.
el 2.3 de Producto Interno Bruto en promedio los 6 años. En el 2001, cuando hubo lo de las Torres Gemelas, la economía de México se cayó por el blindaje de las fronteras en Estados Unidos. Por ejemplo, Fox creció 0.4% en el 2001, 0.4%. Pero en los años posteriores la economía creció a ritmos casi llegando a 3, por eso es que su promedio general es de 2.3. Sin que lo escriban, con Calderón crecimos 3.5, nos fue mejor con Calderón. Con Enrique Peña Nieto, una vez más, un retroceso, 2.2. Y con lo que llevamos ahorita hasta este momento de Andrés Manuel López Obrador, pues no nos ha ido tan bien. Es muy temprano para medir realmente los parámetros, pero baste que en el primer año pues tuvimos un crecimiento de 0.1%. Y bueno, que es nada, prácticamente considerando que hubo más inflación, es decir, fue negativo. Pero bueno, ya lo analizaremos en su momento. ¿Qué otro parámetro para medir la gestión pública de Vicente Fox? La relación peso-dólar. El peso perdió 12% de su capacidad en relación al dólar con Vicente Fox. Otra vez, relación peso-dólar. El peso perdió 12% de su valor en relación al dólar. Y este dato, nada más para medir, en el caso de Calderón, el peso en relación al dólar perdió un poco más del 30%, 30.6% en los 6 años en promedio. Y bueno, con Andrés Manuel es muy temprano, pero hasta ahorita se ha perdido el 33% de la capacidad del peso en solamente un año. Entonces, bueno, 12% de pérdida en relación al dólar con Vicente Fox. ¿Y qué más? Bueno, pues creo que es lo más importante. Analizar las imágenes que están aquí, más allá de de las cosas que he mencionado. En el caso de la segunda imagen que está en el margen izquierdo, en la parte inferior, Vicente Fox había prometido que él resolvía el asunto de los zapatistas en un día, en horas. Según él, era un asunto fácil de poder resolver. Llega a la presidencia y se topa con que no era tan fácil poderlo resolver. Es una compleja, es un tema complejo. Los zapatistas se habían agrupado primero para defenderse de las agresiones del Estado, pero luego había cambiado el enfoque de su movimiento. Ahora ellos exigían el reparto agrario, el reparto de tierras para abatir su pobreza. Y al no recibir apoyo por parte del presidente anterior, pues se autoproclamaron un territorio libre y soberano, la zona libre de los zapatistas, que está en la región de Chiapas, en la sierra de Chiapas, en la montaña, en la selva. Y bueno, sigue siendo una zona autónoma, tienen todo lo que nosotros tenemos, tienen un sistema educativo, pero no depende de la Secretaría, tienen bibliotecas, tienen pues un sistema jurídico basado en usos y costumbres de la cultura indígena. Tienen cierta autonomía, por así decirlo, en relación al resto del país. Y es algo pues ilegal porque está prohibido en la Constitución, donde no se puede fraccionar el territorio como ya está estipulado, más allá de la federación, los estados y los municipios. Y esta zona se le llama zona libre, que está en el estado de Chiapas, que por cierto hay un recorrido turístico, pero pues para poder llegar ahí incluso les vendan los ojos para poder que no identifiquen el lugar donde está ubicado. Y esto con la tolerancia por parte del Estado, obviamente, porque saben en dónde está, pero en esos acuerdos y negociaciones de mantener el movimiento quieto y apagado, pues les han permitido de manera legaloide que puedan establecerse ahí, aunque pues es un acto ilegal, ¿no? Porque así está estipulado en la Constitución. En la figura del centro, quisiera que vieran estas imágenes que me parecen interesantes. Cuando llega Fox, sus rivales en las elecciones son Francisco Labastida Ochoa por parte del PRI, y nuevamente había participado por segunda vez consecutiva en las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, donde también había perdido y puesto que ganó Vicente Fox. Próximas elecciones, cuando sale Fox y se postula Calderón, él termina siendo el presidente triunfador, pero
También es acompañado por parte del PRI con Roberto Madrazo Pintado y aparece por primera vez Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Así que la primera derrota que sufrió AMLO fue con Calderón. La segunda derrota que sufrió AMLO fue en el 2012, cuando sale Calderón y el que llega al poder es Enrique Peña Nieto por parte del PRI. Y esta candidata del PAN, que es uno de los errores que muchos especialistas piensan, es poner como candidata a Josefina Vázquez Mota cuando pues era la mujer del presidente que estaba en turno y que utilizó la plataforma política para llevarla a la candidatura del partido, que más tarde lo haría también Calderón y que es una como que costumbre pues panista, ¿no? Que ha sido muy criticada y que con razón ha sido muy criticada. Entonces, bueno, al final en la sucesión presidencial del año 2006, cuando sale Fox, el que termina ganando es Felipe Calderón y se mantiene la continuidad del PAN, al menos en estos 12 años, donde se hicieron ciertos cambios que, pues, la realidad nos dicta, nos dice que no fueron lo suficientes como para modificar la estructura del país. Nos vamos al video de Clio. Si hay alguna duda, la ponen en el chat y la contesto. Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México, aunque muy pronto se trasladó con su familia al rancho San Cristóbal, en el municipio guanajuatense de San Francisco del Rincón. Descendiente de españoles por línea materna y de alemanes por la paterna, Vicente heredó de su padre el temple empresarial y el gusto por las labores del campo. En 1960, Vicente se estableció en la capital para estudiar administración de empresas, carrera que terminó sin obtener el título. Al finalizar la década de los 70, la inquieta naturaleza de Vicente lo condujo hacia nuevos caminos. Se dedicó a sus negocios agrícolas, manufactureros y de exportación en Guanajuato. La respuesta que buscaba, sin embargo, no estaba ahí, sino en la política. Llevado a ella por el empresario sinaloense Manuel Cloutier, Fox alcanzó una diputación federal y pronto se distinguió por su repudio democrático a la elección del presidente Carlos Salinas. En 1991, Vicente Fox decidió contender en las elecciones por la gubernatura de Guanajuato. Los resultados de la votación señalaron su derrota, pero el clamor por el evidente fraude cometido contra él alcanzó un nivel tal que el PRI se vio obligado a pedir la renuncia de su candidato y el Congreso del Estado tuvo que nombrar a un gobernador interino. En 1995, Fox recogió los frutos de su activismo democrático al presentarse nuevamente como candidato y ganar las elecciones por un amplio margen. En julio de 1997, Fox anunció que había decidido contender para la presidencia de la República por el PAN en las elecciones del año 2000. La temprana autopostulación no sentó muy bien en el seno del panismo tradicional, dominado por las figuras de Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza y el presidente del partido, Felipe Calderón. Para ellos, Fox era un advenedizo político, un líder carismático que no tenía sus raíces en el PAN y compartía con profundidad el ideario político del partido. Con todo, su fuerza y arrastre determinaron que, en efecto, se convirtiera en su aspirante presidencial a fines de 1999. La actitud del candidato Vicente Fox contrastaba por su frescura con el viejo y rígido estilo oficialista del candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y con la parsimonia del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Así se reveló el 23 de mayo del año 2000, cuando en una reunión para decidir la fecha de un segundo debate entre los tres candidatos, la insistencia del panista para efectuarla ese mismo día le dio un vuelco inesperado a su campaña. El viernes hacemos el debate. Hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy. La voz de Fox se convirtió en el grito de guerra de una sociedad dispuesta a cumplir el sencillo mandato del candidato: sacar al PRI de los pinos. Y en efecto, Fox, el demócrata extravagante, lo logró con el 42.5% de los votos en las elecciones del 2 de julio. Fox tomó posesión de la presidencia con índices de popularidad muy altos, pero desde el principio fue poco prudente al actuar y especialmente al hablar. Como candidato, Fox había sugerido que el problema del EZLN en Chiapas podía solucionarse con buena voluntad en 15 minutos. Pero el voluntarismo foxista chocó con la intransigencia. Las reformas constitucionales en materia indígena promulgadas en 2001 no consiguieron contentar a los rebeldes y sí recibieron muchas críticas por afectar el principio de igualdad entre los ciudadanos. Al cabo, el problema del EZLN quedó sin resolver. Poco después de su triunfo, Fox anunció que enviaría al Congreso una ambiciosa propuesta de reforma fiscal para incrementar sustancialmente la recaudación. La propuesta incluía gravar con el IVA los alimentos y las medicinas, hasta entonces exentas de ese impuesto. Sin contar con una mayoría de su partido en el Congreso, pero con buena aceptación ciudadana, Fox confiaba en que la popularidad que le había llevado a sacar al PRI de los pinos forzaría a los legisladores a aprobar la reforma fiscal. No fue así.
La reforma hacendaria del presidente fue rechazada en el Congreso por una aplastante mayoría. La miscelánea aprobada en su lugar dejó a México prácticamente en el lugar que ya tenía, con una de las recaudaciones más bajas del mundo. Junto con la reforma hacendaria, la gestión de Fox vería igualmente derrotadas sus principales iniciativas, las llamadas reformas estructurales en materia política, energética y laboral. El presidente propone y el Congreso dispone, resumió el propio titular del Ejecutivo. Pese a todo, el sexenio de Fox mantuvo la estabilidad económica heredada del gobierno de su predecesor, con inflación controlada, alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un magro crecimiento del PIB. El 11 de septiembre de 2001, 6 días después de una visita oficial a México del presidente George Bush, los ataques terroristas en Estados Unidos cambiaron al mundo y las expectativas que se habían levantado sobre una gran reforma migratoria. La frialdad diplomática del gobierno mexicano hacia la tragedia de su principal socio tampoco ayudó. Por último, la negativa de México en la ONU para apoyar la intervención estadounidense en Irak como parte de su guerra contra el terrorismo alejó definitivamente a Fox del presidente Bush. En octubre de 2001, mientras la reforma migratoria se derrumbaba en Nueva York, un ambicioso plan de infraestructura parecía consolidarse en México. Se trataba del proyecto Texcoco, un moderno mega aeropuerto llamado a detonar la economía del Valle de México. La operación política del plan, sin embargo, se convirtió en su punto débil y al final en el motivo de su fracaso. En cuestión de meses, la resistencia de los ejidatarios mexiquenses de San Salvador Atenco a la expropiación de sus terrenos, combinada con una pésima negociación por parte del gobierno, condujeron a la renuncia total a ese proyecto. Desde los meses iniciales de su gestión, el presidente Fox confundió los asuntos públicos con los de su vida personal. Esta mezcla entre lo público y lo privado se revelaría en el apoyo implícito de Fox a las aspiraciones presidenciales de su esposa, Marta Sagún. Asimismo, el enfrentamiento personal entre Fox y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, polarizó a la sociedad y abrió una brecha enorme entre ambas instancias de la administración pública. De cara a la elección presidencial del 2006, el intento de desaforar a López Obrador para detener su carrera presidencial y su notorio disgusto por la elección del candidato de su propio partido pusieron en entredicho el carácter democrático del presidente. La noche del 2 de julio del año 2000, el triunfo de Fox había acabado con 7 décadas de monopolio en el poder. En el ocaso de su frustrado sexenio, su conquista más notable había sido la de aquella tarde histórica, sacar por fin el PRI de los Pinos. Tristemente, lo que recordamos de Vicente Fox es justamente eso, el triunfo sobre el PRI, y de ahí en fuera su gobierno fue realmente plano, a tal grado que pues no se recuerdan grandes cosas que se hicieran durante su gestión. La actividad del libro en la página 160, donde dice la dictadura perfecta, rápidamente antes de que acabe, la pregunta 1, que es el inciso E, ¿qué tan válido resulta el término dictadura perfecta para describir el régimen político mexicano de la segunda mitad del siglo XX? Pues se acomoda bastante porque no fue la dictadura de una persona, sino fue una dictadura encubierta de un partido político llamado PRI. ¿Qué características del término desaparecieron con el cambio de régimen en el 2000? La palabra clave es la alternancia en el poder, que